Les voy a pedir que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. El Señor me movió nuevamente a instruir a la congregación acerca de los dones espirituales y obviamente yo creo que vamos a tardar dos sesiones en completar esto. La semana que entra vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, lo vamos a leer y a explicar probablemente versículo por versículo, pero ahorita quiero concentrarme y refrescar un poquito más a todos los que no han escuchado acerca de los dones espirituales, hermanos, lo que la palabra nos da por medio de Pablo acerca de lo que el Espíritu nos regala cuando nos juntamos a alabar a Dios y a glorificar su nombre. Y para eso nos ha dado 9 dones espirituales, 9 regalos del Espíritu. Ahorita, si ustedes lo vieron, Anabel comenzó a hablar y comenzó a dar un mensaje para todos aquellos que están en línea, obviamente, y a ustedes para llevarlo a otras personas. Pero es un mensaje que va por encima de una plática normal. Es un mensaje que va con exhortación, un mensaje que va con edificación, con consolación para todos aquellos que no tienen esperanza. Y los dones espirituales están hechos, están designados para todas las personas que están afuera, que no tienen esa fe que ustedes tienen, hermanos. Son para atraerlos al Señor. Y profetizó, eso fue una profecía. La profecía en los dones espirituales siempre es para edificar, para exhortar y para consolar. Si alguien viene con ustedes y les dice, el Señor me dice que te cuides porque en estos días te va a suceder algo muy malo, hermanos, háganlo a un lado esa profecía. No están ustedes obligados a recibir todo lo que a alguien se le ocurre. Y no estoy diciendo que no hay palabras que vengan de Dios, sí hay, pero la palabra nos dice que juzguemos a los profetas, que juzguemos todas las cosas. No porque alguien dice, Jehová dice, ya automáticamente lo vamos a recibir. Porque acuérdense que esas palabras vienen a través de un hombre que está hablando por Dios y no siempre está correcto. O sea, a nosotros nos han sucedido muchas cosas con respecto a eso, de personas a las que se les ha profetizado palabras duras de enfermedad. Jehová dijo que te iba a dar un cáncer, o sea, lo vivimos y la persona lo recibió, hermanos. Y obviamente le vino lo que creyó, porque la profecía no siempre son palabras bonitas que ustedes quieran recibir. Comerciales como el del Lolita, o comerciales como comerciales acerca de medicinas que dicen que esto es bueno para esto, pero cuidado porque tiene todos estos efectos secundarios. Y ustedes lo reciben, hermanos. Son palabras proféticas que están hablando sobre sus vidas y que si en ese momento lo toman, tarde o temprano van a venir esos efectos. Porque así es. La palabra tiene poder. Es una ley espiritual que ustedes no pueden cambiar. Por más que se defiendan y dicen, no, o sea, sí está bien, pero no lo lleves a ese extremo. No. Todo en el ámbito físico y espiritual está regido por esas leyes espirituales que fueron dadas, tanto de Dios como del enemigo, que puede voltear, tergiversar esas leyes y aplicarlas en tu vida. Como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, gloria a Dios, sí, pero el temor viene por el oír y oír por las mentiras de Satanás. ¿Lo ven? Entonces, seamos personas que estamos aprendiendo a juzgar, a tomar las cosas que se nos dicen, pero acuérdense que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu
de recibir o de poner en un lado o de rechazar tajantemente lo que alguien nos dice, sin ser groseros, sin ser maleducados, pero simple y sencillamente, hermanos, ustedes tienen la obligación de creerle a Dios, no a las personas, todo lo que dicen. Amén. Ok, entonces, los 9 dones espirituales, Dios los dio como un regalo a su iglesia. Y los vemos operando desde el Antiguo Testamento. Sí, los vemos operando desde el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía, fe. Vemos la manifestación de milagros. El hacer milagros es un don del Espíritu. El don de sanidades lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos personas discerniendo los espíritus. O sea, vemos todos los dones espirituales, excepto el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Por qué creen ustedes? Porque la iglesia aún no había sido fundada, la resurrección de Jesucristo aún no había sido hecha, la presencia del Espíritu de Dios no estaba aún en las personas, todavía no descendía el Espíritu Santo sobre toda la tierra para llenarlos y hacer que cuando alguien reciba a Jesucristo como su Salvador, esa persona nazca de nuevo y sea una criatura totalmente diferente a la que era un segundo antes. ¿Lo ven? Entonces, no vemos a Jesús, lo vemos profetizado en el Antiguo Testamento, el don de lenguas, hermanos. Vamos a Isaías 28 y ya con eso iniciamos la instrucción de esta mañana. En Isaías 28, versículo 11, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Lo ven? Se está profetizando acerca del don de lenguas que vendría. Y ahorita lo vamos a explicar. No vamos a entrar en detalle en cada uno de los dones del Espíritu Santo. Nada más vamos a dar un ejemplo bíblico, una cita donde se está empleando ese don espiritual. Y más adelante, según el Espíritu nos guíe, lo veremos y lo daremos con un poquito de explicación. Pero ahorita lo que quiero es que ustedes sepan que estos 2 dones se dieron para el Nuevo Testamento. Y obviamente en el libro de Hechos, de los Hechos que ahorita vamos a leer, está precisamente cuando viene el Espíritu Santo con manifestación, con el hablar en lenguas. ¿Ok? Es donde se introduce este nuevo don espiritual. Jesucristo no los desarrolló todos. El don de lenguas, como don de lenguas o interpretación de tal, obviamente yo estoy seguro que él hablaba con el Padre continuamente, y todo lo que Jesús decía es porque oía al Padre decirlo, y todo lo que hacía es porque veía lo que el Padre hacía. Eso es lo que dice en muchos lugares en los evangelios. No se habla directamente como que Jesús hablaba en lenguas, pero sí se dice que emitía gemidos. Cuando estaba con Lázaro y se estremeció en el espíritu, gimió. Entonces, no puedo asegurarles que eso se trata del hablar en lenguas, pero obviamente a Jesús se le dio el Espíritu Santo sin medida. A nosotros no. Podemos llegar a experimentar grandes, no quiero decir cantidades, pero porque no son cantidades, ¿verdad? Sino dones del Espíritu en nuestras vidas, no activándolos nosotros porque no se activan por nosotros. Y eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan. El Espíritu Santo es el que nos guía a ir y a hacer, no demostración, pero a experimentar esos dones espirituales a favor de otras personas, como en el caso de Ernesto.
como en el caso del testimonio que acaba de dar Jorge también. O sea, son palabras que guiados por el Espíritu Santo podemos comenzar a experimentar, sobre todo en personas que nunca lo han visto, a experimentar ese poder de Dios. ¿Se acuerdan de Pablo, verdad? O Pedro, no, cuando ungió los pañuelos y los mandó ungidos para que fueran empleados en personas que estaban a distancia? Bueno, las personas sanaron cuando recibieron esos pañuelos ungidos. No lo hizo todas las veces, ¿lo ven? Sin embargo, no quiere decir que porque esté ahí no lo usemos, sino es una información que nosotros debemos de tomar para cuando el Espíritu nos guíe, sepamos qué hacer. ¿Sí? Puede ser pañuelo, puede ser lápices, puede ser, yo no sé, hermanos, el Espíritu te va a dar guía y testimonio de lo que tú puedas hacer en cada situación. Pero son regalos para ti. El que tú los uses o no depende de que tú creas y que procures utilizar esos dones espirituales. La Biblia nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, en el último versículo, dice, hablándole a la iglesia, le dice, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Procurad es codiciar los dones. Entonces es una exhortación, por eso les digo yo, oren antes de venir para poder experimentar en medio de nosotros este tipo de regalos de Dios mediante el Espíritu Santo. Ya vimos el don de profecía y ahorita lo vamos a ver con ejemplos en la palabra de Dios. Bien, voy a leerles el primer versículo de 1 Corintios capítulo 12 y luego les voy a leer los 9 dones espirituales. Se los voy a agrupar en grupos de 3 y luego vamos a una pequeña, a lo mejor explicación, pero un ejemplo sobre todo de cada uno de esos dones espirituales, para que cuando ustedes vayan a la palabra de Dios y estén leyendo y vean un ejemplo de sanidad, de palabras que se están diciendo, o sea, sepan qué don se está empleando en cada situación. Ustedes lo pueden discernir, no es difícil. Y lo vamos a ver. Amén. Ok, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice Pablo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pues la recomendación de Pablo, del apóstol, es, hermanos, no se la pasen en la iglesia ignorando, o en su vida, ignorando acerca de estos regalos que Dios nos está dando mediante su Espíritu Santo. Estén alertas, codícienlos, recíbanlos por fe, no los ignoren, porque Dios quiere, mediante esos regalos, mostrar en sus vidas grandes cosas de poder, porque son, la mayor parte de ellos son demostraciones de poder de parte de Dios, hermanos. No es algo que nosotros activemos automáticamente, no, el Espíritu Santo es el activado, pero el don más importante siempre para cada una de las personas que estamos ministrando es el que la persona necesita en ese instante. Si la persona necesita liberación, ¿para qué quiero un don de hacer milagros en ese momento? ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el don más importante? No, pues no, todos son importantes y el más importante es el que en ese momento la persona necesite, ¿verdad? Ok, entonces en el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, ahí viene el primero, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, en la King James dice knowledge, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades, plural, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No quiere decir que el Espíritu te va a dar el don de sabiduría y que pues fue el que te tocó, hermanos. O sea, aguántate con eso, ¿verdad? O el don de conocimiento y pues ya cuando menos con uno, ya me tocó uno, ¿verdad? No, cuando dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, es porque en el momento que cada persona requiera de algo, tú puedes ser un vehículo para llevar esa palabra, esa sabiduría, esa liberación, esa sanidad, ese milagro a una persona que lo está necesitando. ¿Ok? Bien. Entonces, esos son básicamente los 9 dones espirituales y los generales que han estudiado esto, estoy hablando desde los años 30, 40, los han agrupado o dividido en grupos de 3, es decir, 9 entre 3 sigue siendo 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. Brinca la tablita, la brinqué. Entonces, los primeros 3 grupos que ellos describen los llaman los dones de revelación. Dones de revelación, o que tienen que ver con revelar algo. Son 3. Y estos 3 dones son el don de conocimiento, 1, el don de sabiduría, 2, y el don de discernimiento de espíritus. Son 3 dones que tienen que ver con revelar algo. Lo pueden ver, ¿verdad? Con palabra de conocimiento, saber algo acerca de una persona. Y esto es importante porque cuando ustedes lo lean en el libro de los Hechos, en los Evangelios, en las diferentes partes del Nuevo Pacto, ustedes pueden saber si es don de conocimiento o don de sabiduría, porque el don de conocimiento, hermanos, habla de el tiempo presente o de algo que sucedió ya, tiempo pasado, ¿verdad? Si yo le digo a alguno de ustedes, que por ejemplo, Jesús, cuando le habló a la mujer samaritana y le dijo, ve con tu marido y cuéntaselo, le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque tantos maridos has tenido y el que está ahorita contigo no es tu marido. Entonces, le está hablando de palabras del tiempo presente o del tiempo pasado. ¿Qué es? Palabra de conocimiento. ¿Lo ven? Ustedes lo pueden discernir cuando lean la palabra de Dios. Y luego el don de sabiduría. La diferencia con la palabra de conocimiento es que la palabra de sabiduría tiene que ver con cosas futuras, con cosas que han de venir. Ahorita les doy este ejemplo de uno por uno. El otro don de revelación que revela algo es el discernimiento de espíritus. Y hermanos, el discernimiento de espíritus no tiene nada que ver exclusivamente con el poder identificar los demonios. Los demonios ya fueron identificados y pisoteados y derrotados por Cristo Jesús en su propio territorio. Fue a su casa, lo invitaron, bueno, lo llevaron a la fuerza con permiso de Dios. Y luego lo llevaron ahí para retenerlo en esa cárcel por siempre. Y resultó que en medio de todo el fandango que traían, y después de que se cobraron el pecado, o de que se estaban cobrando el pecado sobre Jesús, y que
con respecto a Dios se consideró que la justicia de Dios era cumplida, Jesús resucitó entre los muertos. Fue el primero que nació de entre los muertos en el mismo territorio de la casa de Satanás, del imperio de Satanás. Ahí mismo lo derrotó. Por él mismo, dice Colosenses. Gloria a Dios. Yo creo que todos nosotros vamos, no sé, a experimentar y vamos a ver como en una película un día de estos, en el cielo, la forma en la que Jesús derrotó rotundamente a todos ellos y cómo los exhibió públicamente, como los presos que llevaban los romanos, ¿verdad? Bien, no me quiero desviar mucho, pero el discernimiento de espíritu no es identificar los demonios. El discernimiento de espíritus es entrar en un ámbito espiritual donde podemos escuchar voces, donde podemos oír voces, donde podemos ver una visión, un sueño, donde podemos experimentar tanto espíritus buenos como espíritus malos. ¿Ok? A veces nuestros ojos son abiertos para ver cuántos ángeles están a nuestro alrededor y ver cuántos nos están defendiendo. No es como se ha dicho siempre, este trae un demonio. No, eso es crítica. Y ahí no necesita los dones espirituales para criticar a las personas. Tú lo haces muy bien. Sí me entienden, ¿verdad, hermanos? Yo he caído también en ese juego, ¿verdad? Pero no necesitamos no estamos hablando de ese tipo de discernimiento, de don, donde juzgamos a otra persona nada más por lo que nos dice o cómo nos cae, o nos cae bien o nos cae mal. No, estamos hablando de un ámbito espiritual donde el Espíritu de Dios abre nuestros ojos a los espíritus que están utilizando a las personas o a algo que necesitamos ver para poder pelear esa batalla espiritual que está delante de nosotros. Bien, luego, la siguiente categoría de 3, los dones de revelación, es los dones que tienen que ver con decir algo. Bueno, voy a poner primero el de hacer, que tienen que ver con el hacer algo. Cambien eso, el decir por hacer. Tienen que ver con el hacer algo y son denominados como dones de poder, así se les llama. Y estos 3 dones, hermanos, son el don de sanidades. La primera de los Corintios 12 lo dice como dones, plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ese es el primero, don de poder. Luego viene el don de hacer milagros, y por último, el don de fe. Y el don de fe es una fe sobrenatural a la que estamos empleando, una fe añadida a la que estamos empleando. Hay muchos ejemplos, ahorita les voy a dar uno de ellos. Algo que dijimos en la mañana, hermanos, si quiero volverles a recordar, es que cuando recibimos una noticia en donde se nos da testimonio, donde el Espíritu nos da testimonio acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en la nación, y lo que está a punto de suceder, que Dios dijo, no utilicen nada más la fe que tienen en ese momento. Vayan delante de Dios a orar y permitan que Dios añada a la fe que están empleando. Porque una vez que sale, que está escrito, o una vez que sale de la boca de Dios, de un profeta que te da testimonio a ti de que es verdad lo que está diciendo, ya las circunstancias no deben de ser las que dicten si tú crees o no crees. Por eso les dije ahorita que me da tristeza ver cómo ciertas personas, algunos ni les vale, algunos ni se quieren meter y que pase lo que pase. Bueno,
pues tú sabrás, ¿verdad? Pero hay ciertas personas que están delante de los creyentes como representantes y que dijeron una cosa acerca de esta nación y luego se retractaron por la presión de la congregación, o por la presión de los medios, o por la presión de los correos electrónicos que les estuvieron diciendo, es que tú dijiste que Dios dijo. Y comienzan ellos a dar lugar a esos pensamientos y comienzan a retroceder en su fe. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros somos de los que perseveramos, ¿verdad? No de los que retrocedemos para perdición. Aquí no van a ver nunca, porque el Espíritu de Dios mora en este lugar, hermanos. Ustedes no van a ver nunca algo que cuando el Espíritu de Dios nos da testimonio y lo digamos a ustedes, no van a ver nunca decir, híjole hermanos, perdónenme por haber dicho. Vamos a hacer correcciones en el camino acerca de doctrinas, acerca de cosas que se dijeron, porque andamos buscando la verdad. Pero una vez que la verdad está establecida, nunca nos van a oír decir, discúlpenos hermanos, porque nos atrevimos a decir que la palabra dice que todos son sanos y esta persona se murió. Nunca nos van a oír retroceder en lo que es verdad. Y lo que aquí se dijo hace varias semanas con respecto a lo que está sucediendo en esta nación es por testimonio del Espíritu de Dios, no nada más porque lo dijo un cierto profeta o una cierta persona. Son cosas que ya están arraigadas, que hasta la fecha están caminando en su curso y la celebración viene, hermanos. No estoy diciendo a lo mejor va a venir o puede ser que sí o puede ser que no. No, la celebración viene. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La celebración viene. Y si ustedes lo quieren creer, qué bueno, y si no lo quieren creer, están en todo su derecho, vayan con Dios. Pero a mí no me van a ver ni a presionar, ni a decir por qué dijiste eso, o porque mejor dile a la congregación que no fue tu intención. No, el que lo quiera creer, que lo cree, el que no lo quiera creer, pues no lo crea, hermano. Y ya. Cuando tenga yo que dar una disculpa o hacer una corrección, la voy a hacer. No me tiembla la boca para decirlo, porque no ando buscando agradarlos a ustedes, ni agradarme a mí mismo. Ando buscando la verdad de Dios. Por eso no tiene denominación esto, porque a mí no va a venir alguien a dictarme que el celibato es la última palabra, o que Dios no quiere sanar a todos, o que Dios no, ya eligió a unos para salvación y a otros para perdición. A mí no me van a decir eso, cuando la verdad no dice eso. El que lo quiera creer, que lo crea, y el que no lo quiera creer es su prerrogativa, no la mía. La verdad es la verdad. Bien. Después del regaño, no, así es, hermano. Dios me regaña a mí y yo lo paso a ustedes. Si lo quieren oír y tomar el consejo, qué bueno. Las personas sabias reciben consejo. Los necios siempre hablan antes de que tú termines de decir lo que Dios tiene para ti. No, Señor, pues no puedo. No. Hay uno de los partidos de ahí, de ahorita, nomás hay dos. Y dicen, esos dos partidos, en uno de los dos partidos, aunque los dos están iguales, pero uno de los dos partidos dice que hay dos tipos de personas que están a favor de ese partido. Los billonarios y los estúpidos. Y te hace la pregunta a ti, ¿ya fuiste y checaste tu cuenta de banco? ¿No le entendieron? Ah, ok. El que no, va y pregúntele a alguien más, ¿no? Y el que se ofenda, no, perdóneme, ya, no. Pero ustedes saben. Yo lo recibí porque yo fui y chequé mi cuenta y no tenía los billones. Bien. Entonces, los tres dones de poder son el don de sanidades, el hacer milagros y el don de fe.
Es el segundo grupo. Y el tercer grupo, hermanos, son los dones que tienen algo que decir. Algo que decir. Utterance. Aquellos que hablan algo o tienen algo que decir. ¿Alguna palabra que lo traduzca? Que lo traduzca, no, algo que se dice, ¿verdad? O sea, es como el rema, tu palabra hablada. Son dones que tienen algo que decir, ¿ok? Y esos tres dones que tienen algo que decir es el don de profecía, es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Ok? Por ahí los tres tienen algo que decir. La diferencia entre el don de profecía y el don de lenguas, porque los dos tienen algo que decir, ¿verdad? Pero la diferencia de esos dos es que el don de profecía son palabras en una lengua conocida. Cuando ustedes oyen la profecía, ustedes entienden lo que se está diciendo sobrenaturalmente, o alguna exhortación, o alguna consolación, o algo que se está diciendo para edificar, exhortar o consolar a la congregación, siempre para bien. Así que no venga alguien a dar una profecía y a decir, si esta iglesia no hace esto, porque me voy a levantar y lo voy a parar. Si permitimos en orden que alguien que reciba una palabra, una profecía, un don de conocimiento o algo, venga y en su orden lo dé a la iglesia, ¿verdad? Claro que lo vamos a oír y lo vamos a analizar a la luz de la palabra y luego damos nuestro juicio al respecto, no para juzgar a la persona, pero sí lo que se está diciendo, porque es una obligación para todo líder, para toda persona que está delante de un púlpito, el permitir o no ciertas palabras para que tú las recibas como ciertas o no. Yo puedo estar diciendo una bola de cosas y yo soy el responsable de instruirlos a ustedes en que la salvación se pierde, o en que la salvación se pierde por cualquier pecado. Yo soy responsable porque yo lo creo así y se lo instruyo a ustedes. Yo soy responsable delante de Dios por instruir eso. No es nada más cualquier cosa pararse en un púlpito y decir, esta es la instrucción de parte de Dios y esto y esto y esto, porque vamos a ser juzgados por eso. Para que vean ustedes lo serio que es esto y lo necesario que es corregir cuando se necesite corregir. Entonces, la profecía son palabras dadas en una lengua conocida, como la que dio Anabel. Y las lenguas son palabras dadas en una lengua desconocida. ¿Sí? Obviamente el don de interpretación de lenguas, ustedes tienen como creyentes la obligación de pedirlo delante de Dios para cuando alguien esté orando en lenguas, pedir la interpretación de esas lenguas que venga, y ahorita damos las instrucciones al respecto. Bien, entonces les voy a dar un ejemplo de cada uno y vamos a ir, los saqué así rápidamente en la mañana, pero vamos a dar uno de cada uno de los 9 dones y con eso terminamos para la semana que entra, entrar en el capítulo 14, donde Pablo nos explica un poquito más, sobre todo acerca de la profecía y acerca del don de lenguas. ¿Ok? Muy bien, el don de conocimiento del primer grupo, vamos a Juan capítulo 4. Versículo 16 al 18, que ya se los había dado, pero ustedes lo van a poder identificar muy bien, este don de conocimiento, porque dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, a la mujer samaritana, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho en verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No, estaba dándole palabra de conocimiento, le estaba leyendo la cartilla, como se dice comúnmente, y le estaba identificando de su vida presente o pasado las cosas, algunas de las cosas que habían sucedido en ella. ¿Ok? ¿Lo ven? No tienen problema con ese, ¿verdad? Está sencillo. Muy bien, vamos ahora a la palabra de sabiduría y vamos a Hechos. Traté de escogerles los ejemplos más sencillitos para que lo puedan ver. En Hechos 27. Uy, hermanos, si ustedes leen el libro de los Hechos o Juan, van a encontrar muchísimos ejemplos y en algunos se van a atorar, van a decir, ay, bueno, ¿qué es esta? ¿Verdad? Es palabra de conocimiento, es profecía, es esto. Está bien, no tengan cuidado de equivocarse, porque en muchos de los casos se da 2 o 3 dones juntos. A veces se da para entrar en un ámbito espiritual por medio de los ángeles. Estás hablando de un don de discernimiento de espíritu y el ángel viene y te da una palabra de conocimiento o te da una palabra de sabiduría. Entonces, a veces hay 2 o 3 mezclados. Entonces, simple y sencillamente identifíquenlo lo mejor que puedan, oren a Dios y si no, todavía si no lo entienden, nos juntamos aquí y lo vemos, ¿verdad? Y si aún aquí no se puede, hacemos lo que se necesite delante de Dios para poder llegar a una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Todo tiene delante de Dios un porqué. Bien, les dije Hechos 27, muy bien. En el versículo 21 vamos a hablar de una palabra de sabiduría. 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, acuérdense que están en medio del mar, en un euroclidón, es como un huracán en el mar, y estaban naufragando, ¿verdad? Entonces Pablo les está diciendo, ahí habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Estaba hablando palabras acerca de lo que iba a suceder. Les estaba dando una palabra de sabiduría acerca de las horas que seguían o del tiempo que seguía. Es muy claro, hay lugares donde se nos habla con días por adelantado, pero quiero que vean así muy tajantemente cómo no está hablando del presente, sino de lo que había de venir en unos cuantos momentos. Entonces, esa es palabra de sabiduría. En algunos casos les puse 2, pero normalmente solamente 1. En 2 ejemplos, ¿verdad? En el don de fe, es el tercero que tengo aquí, o special faith, acuérdense de eso, es una fe añadida. Tengo Hechos capítulo 9, aquí les puse varios, bueno, les puse 2 o 3. ¿Se acuerdan de otro que viene así a memoria y vino a memoria porque ahorita lo mencionó, creo que Jorge? ¿Qué les dije? Hechos 9, ¿verdad? Hechos 9. Uno que viene así rápidamente a mi mente es el centurión, porque el centurión, hermanos, no es como que era judío y como que leía la Torá continuamente o como que tenía la Biblia, pues la Biblia todavía no existía en esos tiempos.
ni tenía la disponibilidad como la tenemos todos, a que todos la leían. No, tenían que esperarse a las sinagogas y a leerles lo que les iban a leer, la porción de esa semana. En este caso, les estoy diciendo que es una fe añadida, porque es una persona que no tenía conocimiento de dónde aplicar los principios de fe que ustedes tienen. Él no lo tenía. El solo hecho de hacer una comparación y decir, es que Jesús, no necesitas ir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La mujer del flujo, hermanos, dicen, es que tuvo mucha fe en Jesús. ¿Cómo que tuvo mucha fe en Jesús? A lo mejor oyó de Jesús. De hecho, Lucas dice que oyó de Jesús. Pero el oír de Jesús no es la forma en la que viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El secreto o la respuesta en la mujer del flujo está en Malaquías capítulo 4. Porque en Malaquías capítulo 4 se nos dice que la escritura judía, el Tanaj, dice que yo os haré venir el sol de justicia y en sus alas traerá medicina. Sus alas hablando del talit. Entonces la mujer del flujo tuvo que haber oído y creído la palabra, y cuando la creyó y oyó de Jesús, dijo, si esa persona es ese Jesús que Malaquías dice, y voy y toco su talit, su manto, que fue lo que fue directamente a tocar el manto, quedaré sana de mi azote. Y sucedió exactamente como ella había pensado. Fue una fe que vino por el oír las escrituras, pero la fe del centurión fue una fe especial, porque dijo, así como yo mando a estas personas y van, y les digo y hacen, así tú también, Señor. Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. ¿De dónde sacó esa fe? Fue una fe añadida, hermanos. ¿Ok? Ahora, se los voy a dar un poquito más claro ahí en Hechos capítulo 9, versículo, ¿qué les dije? 32. ¿Ok? Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, o sea, pónganse ustedes en el lugar de Pedro. No estoy tanto diciéndoles que pongan sus ojos sobre el milagro de sanidad o la sanidad que ocurrió ahí. Les estoy diciendo, pongan sus ojos sobre Pedro diciendo esas palabras. Porque si ustedes salieran de aquí ahorita y vieran a una persona como Eneas ahí afuera, ¿cuántos de ustedes se pararían con esa persona y le dirían que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Pues por eso les digo que la guía del Espíritu Santo, el estar alertas, hermanos, el día que sucedió lo de Ernesto ahí en la cárcel, fue porque nada más faltó subirle al volumen exterior de la voz de Dios, pero en mi interior lo oí con todo lo que es mi espíritu. Por eso me levanté. Pude haber dicho, no, pues es que me está hablando, pero no, se me hace que no es, ¿verdad? Para eso se necesita una fe añadida para ir a sacar demonios de una persona que está poseída. ¿Lo ven? Bien, ok. Entonces son dones que tienen que ver con una fe añadida. Les doy uno más, el 36 al 43, ahí mismo. En el 9, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió.
Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Ah, sí, ahí voy. Como nos dicen a nosotros muchas veces. Sí, yo voy. Hey, espérame tantito. No eres tú siempre el elegido de Dios. Si bien la voluntad de Dios es sanar, es liberar, es proteger, es siempre. No siempre eres tú el que debe de ir. ¿Por qué Pedro fue? Bueno, qué bueno que preguntaron. Vamos a seguir leyendo. Dice, en el 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos la incredulidad, vámonos de la casa, Pedro se puso de rodillas. ¿Lo están viendo? Estamos hablando del don de fe añadida. Pedro se puso de rodillas y oró la voluntad de Dios. Y volviéndose al cuerpo, dijo, autorizado por el Espíritu Santo, ahora sí, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Lo ven? Con los dones espirituales, hermanos, siempre debemos de estar alertas a lo que Dios está haciendo en todo lugar. Puede ser aquí, puede ser en su trabajo, puede ser en la calle, puede ser donde quiera que anden. Amén. 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 Ok. Discernimiento de espíritus. Yo creo que el más conocido de todos es el de Segunda de Reyes 6:17. Se los digo nada más así rápidamente, donde Eliseo y Giesi estaban en una tienda, en una carpa, en el monte. Eliseo acababa de interpretar las palabras que el rey de Siria estaba diciendo en su cámara oculta a los generales, y una vez que oía por dónde iban a atacar al pueblo de Israel, le mandaba decir al rey de Jerusalén que no se fuera por ese caminito, sino que se fuera por este otro lado. Y todas las veces que el rey de Siria procuraba, ¿cómo se dice cuando sorprenden a los ejércitos? Que los hay. Sí, emboscar. Cuando eran a tratar de emboscarlos, siempre le daban la salida por otro lado. Y el rey de Siria se enojó y dijo, aquí en medio de nosotros tiene que haber un soplón. ¿Quién es? Dijeron, no, señor, sino que el profeta Eliseo, allá en donde está él, dice, ve lo que el rey dice en su cámara, en secreto, y hace los ajustes necesarios. Y salió el rey derechito a sitiar, a buscar a Eliseo, lo halló en el monte, lo rodeó con todo ese ejército, y Giesi en la mañana, pues ya ven que se levantó con ganas de ir a hacer pipí. Sale de la carpa y lo primero que ve es todo el ejército de los sirios rodeando la carpita esa, y venían a matarlos, y se le olvidó a lo que iba. Esta es la parafraseada mía, ¿verdad? Se le olvidó a qué iba y se regresó y le dijo, Eliseo, maestro, que nos van a matar. Y Eliseo lo primero que le dijo fue, Giesi, más son los que están con nosotros que los que están con ellos allá afuera. Señor, ábrele los ojos. Y entró en un ámbito espiritual. Dios le reveló los ejércitos de ángeles que estaban alrededor del ejército de Siria. Y obviamente los derrotaron y todo eso, pero el ejemplo es acerca de que no estamos hablando nada más de discernir espíritus malos, estamos hablando también de entrar en un ámbito donde hay arcángeles, donde hay serafines, donde hay demonios, donde hay principados, potestades, donde los hombres están operando también aquí en la tierra. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del ámbito espiritual, hermanos.
Por eso es necesario callar los ruidos externos cuando entremos en nuestra cámara a orar. El ayuno para eso es, no para convencer a Dios que con el ayuno de Daniel o el ayuno de Esther, con ese Dios me va a oír. Híjole, me voy a callar la palabra que trae. No es el ayuno para eso, es para callar las voces externas que nos hablan a todo momento y para meternos nosotros en nuestra cámara y escuchar en el ámbito espiritual lo que necesitamos saber. Bien. Tengo el de, ¿les doy uno más? Bueno, el de Apocalipsis, donde Juan oyó la voz de Jesús atrás de él. ¿Qué más quieren? Entró en el ámbito espiritual. Dice, estaba en el día del Señor y entró en el ámbito espiritual y escuchó a Jesús y lo vio por primera vez en un cuerpo glorificado. Bueno, nadie lo había visto así. Bueno, se cayó, ¿verdad? En la presencia de esa gloria de Dios. Hechos 7:56, ese es el que les quería dar, es uno muy clarito. 7:56 dice, es cuando apedrearon a Esteban. 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Ven cómo se abrió el cielo? Entró en un ámbito espiritual. No sintió cuando lo apedrearon. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. ¿Dónde estoy? Ah, sí. Y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Ahí está el discernimiento de espíritus. Bien, entramos al don de sanidades. Les voy a dar el de Mateo, hay muchísimos, pero les voy a dar el de Mateo 4:23. Ya vamos casi a la mitad. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Es don de sanidades. Cuando alguien viene, ya lo hemos dicho hace varias semanas, hermanos, es bien importante que cuando alguien esté ministrando aquí arriba, sea el que sea guiado por el Espíritu de Dios e imponga manos, cuando alguien impone manos hay una transferencia de unción. La unción es algo que se puede transmitir de aquí hacia allá. Si el Espíritu de Dios dice, ora por esta persona, ora por esto, bueno, esa unción tangible se puede transmitir a las personas que están viniendo a pedir algo. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes pasen por llamado del que esté aquí ministrando, vengan con sabiendo que ustedes tienen una participación en esto, no es nada más el que está aquí. La participación de ustedes es en acuerdo con Marcos 11:22, 24, donde dice, y cuando estén orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando ustedes pasen, reciban en el momento del amén, en el momento de que se libera la fe, ustedes digan, es mío, lo tengo mi sanidad. Y de ahí en adelante ya no se basen en las circunstancias, en la vista, en los síntomas. Básense en lo que recibieron. ¿Lo recibieron o no lo recibieron? No, pues es que yo no lo voy a recibir. Si no lo siento en mi cuerpo, no lo puedo recibir. Nunca lo vas a recibir. Porque la fe está en el ámbito espiritual, no en el físico. No se trata de tus sentimientos, de tus síntomas. Se trata de lo que la palabra dice que eres en el momento que lo recibes. Bien. Entonces, don de sanidades, pues está en todos los evangelios. Ustedes lo pueden buscar. El don de hacer milagros, pues ahí comenzamos con el Mar Rojo, cuando fue abierto es un milagro. ¿Qué más? Cuando Moisés y Aarón tiró su vara y se convirtió en una serpiente, y luego los magos quisieron ahí más o menos hacer lo mismo y se convirtieron en serpientes, pero luego la de Moisés se comió a la de los demás, pues es un milagro. El milagro de cuando Jesús
toma el agua en los cántaros y convierte un agua en un vino que no necesita pasar por un espacio de tiempo para ser añejado, sino que automáticamente fue añejo y lo convirtió en vino. Ese es un milagro. Ese es el don de hacer milagros. Es un don que fue concedido también al cuerpo de Cristo. Es tuyo también para ejercerlo cuando el Espíritu de Dios te diga. Y créanme que lo vamos a usar mucho en este año, hermanos. El año de la iglesia, híjole, local. Qué tremendo. Hacer milagros, bueno, tengo Lucas 6, ya vamos a acabar. Lucas 6. Déjame ver cuál es ese. Lucas 6. Ok, es cuando dice, aconteció en otro día de reposo que entró Jesús en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito sanar o quitarla, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y así lo hizo y su mano le fue restaurada. Es un milagro que está ahí enfrente, mezclado un poquito con una fe añadida, que también la tienes que aplicar. Es de ese tipo de milagros. Bien, entramos en el hablar en lenguas. Esto no vino, hermanos, hasta Hechos capítulo 2. Se los leo. Aquí lo hemos desarrollado con guía del Espíritu. En Hechos capítulo 2, versículos 4 y 11, ya nomás me queda ese y el de profecía. Bueno, es que en quiero tratar ese de lenguas e interpretación de lenguas. En la explicación de la interpretación de lenguas, ¿por qué tenemos derecho? Se los doy la semana que entra. En Hechos 2, capítulo 4, dice, y fueron todos, en el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el 11, dice algo que muchos no entienden, hermanos, pero en el día que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, había ahí gente de muchos lugares y dice que cada uno los oyó en el 8, los oyó hablar en la lengua en la que habían nacido. Entonces la unción, el hablar en lenguas, no fue el que una persona hablaba en italiano y otra persona hablaba en francés, no. O sea, el hablar en lenguas es una de las modificaciones que hay cuando nosotros hacemos caso de estar orando en el Espíritu o en lenguas. Los que están oyendo escuchan la instrucción del Espíritu en su lengua original. Entonces la unción está en la persona que obedece al hablar en lenguas, pero la unción está en el que escucha lo que se está diciendo. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde, no en la palabra de Dios, muchos ejemplos en el mundo que hemos oído acerca de personas que están orando en el Espíritu y en cierta parte en el mundo y las personas los están oyendo hablar en su propia lengua original. Eso sucede y es una interpretación como de un idioma. Yo hablo en el Espíritu, pero la persona que está ahí de nacionalidad francesa me está oyendo hablar en francés. ¿Me entienden? Hay una variante ahí que es cuando, se los explico la semana que entra, que es cuando yo oro aquí en el Espíritu, oro
pero les doy una interpretación inmediatamente, porque si no van a quedar sin entendimiento, ¿verdad? Y Pablo hace esa recomendación, se las doy en 1 Corintios 14, la semana que entra. O cuando todos oramos en el Espíritu, que les digo, oren en el Espíritu, no estamos orando para interpretación, estamos orando la perfecta voluntad de Dios hacia arriba. ¿Ok? Bien, y por último, la profecía, que es un lenguaje conocido. Pablo dice, ¿verdad?, que prefiere oírnos hablar una palabra con entendimiento que 1000 en lenguas, ¿verdad? No porque uno sea mayor que el otro, sino porque en lenguas me van a entender, en la profecía me van a entender, en lenguas si no doy interpretación van a quedar sin entendimiento. Por eso es que Pablo nos dice eso. Normalmente este don de profecía, ya les dije que es un tipo de hablar en una lengua conocida, hermanos, pero normalmente, no siempre, pero normalmente ustedes lo van a oír a veces en forma de versos, de poesía. No sé cuántos de ustedes han escuchado las profecías que da el hermano Jerry Sabel. Siempre riman. Un verso sin esfuerzo. Algo de eso. No siempre, no es ley que eso suceda. Pero si ustedes las buscan todos los años que Dios se las da a él, van a ver cómo cada renglón rima con el siguiente. Es una forma de poesía, ¿verdad? Pero siempre hablan palabras que añaden a una conversación natural. No necesariamente está hablando del futuro. Y los ejemplos que tengo, vamos a Lucas 1, con esto cierro. Hoy me porté bien, hermanos, ¿verdad? La 1, 2. Me porté muy bien. Ya no quiero decir mucho porque luego pierdo el portarme bien. Ok, en Lucas capítulo 1, con esto ya casi cierro. Versículo 46. Apunten en Génesis 49, 1 al 27, Jacob profetiza acerca de sus hijos, de los 12 hijos, y les dice, 49, 1 al 27, y les dice, Judá, león, ¿verdad?, y cachorro, y sobre ti caerá lluvia, o sea, profetiza sobre sus hijos. Pero en el Nuevo Testamento, ustedes lo pueden leer, eso en Génesis, pero en el Nuevo Testamento les voy a leer Lucas 1:46, donde María visita a Elizabeth. Y dice, en el 45, dice, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y María comenzó a profetizar. Pero fíjense, analícenla cuando ustedes tengan su tiempo de estudio, analicen cómo esa profecía que ella está dando tiene que ver con algo que normalmente no se habla comúnmente de una persona a otra, sino que está hablando palabras en un ámbito pues profético, ¿verdad? Pero en un ámbito que normalmente está exhortando o atrayendo a personas a hacer algo que el Señor está invitando a hacer. No sé si me expliqué o no, pero ustedes lo pueden leer. Les voy a leer una partecita donde dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No es algo que normalmente platicamos entre nosotros dos, como que es una plática común, ¿verdad? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Está profetizando lo que iba a venir. Y en el 67,
Zacarías también entra en ese don o regalo de profetizar. Y dice en el 67, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, del orden de Sadoc. Ah, ¿verdad? Si quieres saber qué es eso, ven los martes, porque no les voy a explicar. Sí. Sí. Juan y Zacarías eran del orden de Aarón y los levitas y todo eso. Sí y no, porque en tiempos de Salomón ya no era Aarón la familia por la que se seguía, aunque Sadoc viene de ahí, pero venía indirectamente o directamente de los sacerdotes Sadoc, que son sacerdotes de justicia. Y Juan el Bautista, que fue uno de los esenios que se fue a vivir allá, ya me estoy portando mal, ¿verdad? Ya me estoy yendo por el otro lado. Viene del orden de Sadoc, ok, perdón. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Está profetizando. Ana la profetiza. También habló de Jesús. Simón o Simeón, el anciano que estuvo ahí profetizando y que dice, él mismo dice, ahora sí, ya puedo ir al Señor, porque mis ojos vieron al Salvador, ¿verdad? O sea, qué bonito ahora todo eso. Pero ustedes lo pueden estudiar en su tiempo de estudio. Obviamente ya pueden discernir cada uno de ellos de qué está hablando y para poder también, cuando vengan a la iglesia, hermanos, estar viendo lo que está sucediendo, o cuando ustedes reciban una palabra, levantar su mano, todo en orden, se detiene todo, se da como Jorge vino, me pidió acerca del testimonio, el testimonio es una profecía. Así quiero que lo vean. Cuando alguien da testimonio está profetizando algo, está hablando acerca de lo sucedido, como lo que se está diciendo aquí en Zacarías y en María y Elizabeth. ¿Lo ven? Bien, pues gloria a Dios. Cierro, bien portado. Ok, muy bien. Hermano, nos vemos la semana que entra, vamos a orar. Seguimos con 1 Corintios 14. El martes, aquí nos vemos. Todos los que quieran saber eso que les dije de Sadoc, y los que no, pues no. Vamos a estar de pie, hermanos. Padre, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, por la palabra que nos has hablado. Gracias porque en estos tiempos, Señor, estamos procurando, estamos codiciando, Señor, esos dones que tú activaste y nos concediste en la cruz, en Cristo Jesús, y que por el bautismo en el Espíritu Santo ahora estamos nosotros activados para llevar palabras de consuelo, de exhortación, de edificación, para traer sanidades, para hacer milagros, Señor, y para atraer a muchísimas personas que en estos últimos tiempos tienen tanta necesidad de Jesucristo, Señor. Gracias porque podemos ser vehículos en tus manos para expandir el reino de los cielos y para traer a muchísimas personas al cuerpo de Cristo. Yo te pido, Señor, y oro, los levanto a cada uno de mis hermanos aquí en tu presencia, Señor, para que en el corazón de cada uno de ellos exista ese deseo ardiente de funcionar bajo estos dones espirituales y ser parte de las muchísimas almas que vienen en estos postreros días, Señor. Los bendigo a cada uno de ellos, Señor, los llamo más que victoriosos en Cristo Jesús, y te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos que ha decidido ser discípulo tuyo y no nada más oyente de la palabra, Señor, hacedor
de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, reciban la bendición en este momento de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos.